Buenos días. Pues iniciamos este segundo día de este coloquio de Barroco, Crítica y Capitalismo. En esta ocasión estaremos con el maestro Luis Guillermo Martínez Gutiérrez. Él es maestro en filosofía por la UNAM. Actualmente imparte clases de problemas de estética como profesor de asignatura en el Colegio de Filosofía de la misma UNAM, en donde desarrolla temas de filosofía de la música. Sus líneas de investigación son marxismo crítico, filosofía de la música y filosofía mexicana. Y él nos va a compartir una ponencia titulada Dos elementos barrocos en las culturas musicales de México, Neotecnia y Amor Cortés. Así que, por favor. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo les quiero compartir una investigación que apenas está comenzada. Entonces, por esta naturaleza tengo algo de temor y de nervios, compartirles algunas hipótesis que apenas he estado trabajando. Bueno, les iré comentando al respecto. Es conocido, por lo menos en los estudios sobre la filosofía del siglo XVII en la Ciudad de México, el caso de Francisco Naranjo, un fraile dominico originario de la Ciudad de México, que ha pasado a la historia del pensamiento filosófico en nuestro país por ser el primero en redactar un estudio de teología en lengua castellana, y por otra cuestión casi anecdótica. Aseguraba no olvidar nada desde que tenía 3 años. Sobre el primer aspecto, me refiero a su comentario a la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Texto que no se perdió, sino que más bien fue ocultado por considerarse inapropiado escribir teología en castellano. Así fue sustraído de la biblioteca del noviciado del convento de Santo Domingo y desapareció del mapa bibliográfico hasta 1994, año en que Mauricio Beuchot lo publica con una introducción crítica tras haberlo encontrado, gracias a don Liborio, un amigo de Beuchot y trabajador en ese entonces de la Biblioteca Nacional de México. Sin hacer menos este hecho histórico y disruptivo, quiero detenerme más bien en los hechos que pasan como anecdóticos, raros y en el mejor de los casos curiosos. Y a continuación les quiero decir algunos de esos datos. En su primer intento por concursar por la oposición a la cátedra de prima de teología, en 1631, Fray Francisco Naranjo, al ver que se sabía de memoria todos los artículos, palabra por palabra de Santo Tomás, exclamaron que desde Adán acá no se había visto tal monstruosidad. Se sabía todo Santo Tomás de memoria, a tal grado que ordenaron leer en el mismo examen, de cualquier tomo de la obra del santo, un párrafo para que él lo continuara, y así lo hizo. Y no satisfecho, les aseguró que podían hacer lo mismo con cualquier tomo de la obra de San Agustín. A pesar de esto, no le dieron la cátedra. El fraile Naranjo lo intenta por segunda ocasión en 1635, en este caso para la cátedra de vísperas de teología. El concurso versó sobre los libros de las sentencias de Pedro Lombardo, y este examen fue más extraordinario que el que hiciera 4 años antes. Le pidieron 4 dificultades o cuestiones del libro, y no solamente las dijo de memoria, sino es que las fue entrelazando. Decía un argumento de la primera dificultad y pasaba a la segunda, así hasta llegar a la cuarta. Terminando la cuarta, regresaba a concluir la primera dificultad hasta que terminó lo que pedían, a la manera de un maestro de ajedrez que juega con varios concursantes. Lo mismo hizo con 7 amanuenses, pero les dictó a cada uno un artículo diferente de la Suma Teológica de Santo Tomás. Francisco lo hizo con tal maestría que la admiración crecía. Sin embargo, la cátedra nunca se la dieron.
Tal parece que su prodigiosa memoria hacía de él todo un personaje, con todo el sentido de teatralidad posible. La minuciosidad excesiva de su memoria se dejaba relucir en actos extraños. Por ejemplo, tras profesar sus votos religiosos en 1604, pidió a la orden de dominicos realizar de nuevo esa misma profesión de esos mismos votos en 1607. El motivo: estaba inseguro de haber realizado bien la primera profesión. Un año después, en 1608, pide de nuevo profesar esos mismos votos solamente para que su conciencia quedara tranquila de haberlo realizado bien. En este caso mexicano recuerda al del jesuita italiano Matteo Ricci del siglo XVI, que también poseía una memoria prodigiosa y quien, a juicio de algunos, desarrolló la famosa técnica del Palacio de la Memoria, una mnemotécnica que se usa en la actualidad, entre otras cosas, para los concursos mundiales de memoria. La técnica del Palacio de la Memoria se basa, en términos muy generales, en la creación de paisajes con la finalidad de crear en ellos puntos clave para que el recuerdo se haga presente. De esa manera, las imágenes construidas se relacionan con los objetos que hay que recordar. Ahora, lejos de los asuntos neurológicos, quiero preguntar, ¿bajo qué circunstancias puede alguien recordarlo todo? No se me ocurre por ahora otra respuesta más que bajo una teatralización absoluta. Borges lo sabe muy bien, o por lo menos eso supongo. En Funes el Memorioso, Borges nos relata la historia de Irineo, un amigo de la infancia que tras un accidente logra recordarlo todo, que lee libros en varios idiomas y los aprende de memoria. ¿Qué pasa con Irineo Funes tras adquirir su memoria sorprendente? Parece ser que vive en un mundo que no es propiamente el de los demás. Es un mundo creado por él a partir de la elaboración de imágenes y sus consecuentes referentes de significado. Ahora, en este cuento, Borges trata un tema estudiado ampliamente por la neurología, que es esta resignificación de las palabras. Y un ejemplo es el caso de Solomon Shereshevsky, quien, entre muchísimas otras cosas, relacionaba el número 7 con un señor con bigote, para recordarlo en una serie de números. Este es un mundo que se reproduce en un continuo infinito, un mundo que se pone en lugar del mundo. Por lo dicho hasta ahora, tal parece que la memoria está más relacionada con la imagen que con el sonido. Sin embargo, en las tradiciones musicales orales, la memoria es elemental. ¿Acaso la imagen está más relacionada con el sonido de lo que creemos? ¿O es la imagen un principio del sonido? Las respuestas no las tengo, pero de lo que ahora estoy seguro es que lo que hace posible que la imagen y el sonido se relacionen es la memoria. Sostengo esto recordando lo que dijo Aristóteles acerca del doble origen de la palabra nomos. Pues antes que las leyes se escribieran, se cantaban para no olvidarlas. Así, nomos significa ley o norma, pero también es el vocablo para referirse a las notas musicales. No solamente eso, el vocablo musiqué refiere al ejercicio de las musas, quienes son hijas de Mnemósides, es decir, la personificación de la memoria. La música helena, es decir, la actividad de las musas, es la evocación de la memoria. La escritura musical, propiamente lo que ahora entendemos como música, será una configuración posterior, como lo asegura Ramón Andrés. Y aquí lo cito de manera breve. La primitiva notación musical es más tardía que la escritura y más oscura y vaga. No se tienen registros de la escritura musical
sino hasta el siglo XIV antes de Cristo, hasta la gran época de Alejandro Magno. Tal hecho de la escritura musical se le atribuye a Estratónico de Atenas, un músico que tocaba la cítara y que por cierto se dice que el rey de Chipre lo mandó matar por componerle sátiras a sus hijos. Con la escritura musical llega algo igual de complejo y oscuro, la lectura musical. Bien, quiero regresar a la pregunta detonante. ¿Bajo qué circunstancias puede alguien recordarlo todo? Decía que bajo el yugo de una teatralización absoluta. Me interesa a partir de esto, para el desarrollo de este trabajo, a partir de la propuesta echeverriana de la teatralización del mundo, es decir, de la mesichén absoluta, o lo que es lo mismo, esa estrategia del mestizaje cultural que consiste en una teatralización absoluta y que tiene como finalidad la sobrevivencia por medio de un principio de actuación, propuesta que realiza en su ensayo El barroquismo en América Latina, publicado en Vuelta de Siglo. En términos más generales, la mesichén absoluta es aquella estrategia según la cual las formas culturales vencedoras son reconfiguradas mediante la incorporación de las formas derrotadas. Es una especie de metamorfosis cultural que tiene como principio lo formal y no lo esencial. Es decir, que estamos hablando de un principio formal barroco de supervivencia. Me interesa, pues, partir de esta propuesta para sostener una hipótesis de trabajo sobre las realidades musicales de nuestro maltrecho país. Dicha hipótesis sostiene que la configuración del deseo sexual se reconfiguró en la creación del amor cortés como una forma de supervivencia y que el ejercicio constante de la memoria, por medio de técnicas aún no del todo estudiadas, es un detonante de diversas teatralizaciones musicales. Unas pequeñas aclaraciones antes de la explicación de esta hipótesis. Aunque creo que estos dos elementos son elementos que sobreviven hasta nuestros días, me parece que tienen dinámicas diferentes que en lo posterior trataré de explicar. Otra cosa, tanto el amor cortés como el desarrollo de la memoria me parece que son elementos asumidos por los grupos segregados de las diferentes ciudades coloniales y que expresados por estos grupos ocultan un código cultural. Ocultan un código cultural distinto del que expresan. Es por eso que la propuesta de la teatralización absoluta de Echeverría me interesa mucho. Por ello he tratado de empezar esta ponencia con el desarrollo mnemotécnico implementado en las órdenes mendicantes y misioneras. El desarrollo de la memoria en lo musical está envuelto de una escenificación importante. La memoria, más que una teatralización construida, parece ser la técnica detonante de diversas escenificaciones. Por ejemplo, músicos que son ellos mismos cancioneros vivientes, es decir, dramatizaciones vivientes del sentir de una comunidad. Otro ejemplo son las teatralizaciones de la violencia por medio de competencias entre músicos para ver quién tiene mayor repertorio, que pueden durar días sin que se repita una pieza, todas de memoria. En estos ejercicios de la memoria, una cosa es prohibida: la lectura, tanto musical como lírica. El músico no aprende a partir de la lectura, sino de la repetición. En los casos en los que se acoge la lectura musical, por ejemplo, las bandas filarmónicas de la Sierra de Juárez en Oaxaca, parece ser que no es más que una pose de sobrevivencia del cancionero de la comunidad. Otra cosa que me parece sorprendente es que el desarrollo de la memoria ha desembocado una estrategia que es muy común en muchas de las culturas musicales del país y de Latinoamérica: la improvisación y sus consecuentes duelos de improvisadores que utilizan estrofas del siglo de oro español, en las que la memoria sigue teniendo un lugar primordial,
Por ejemplo, actualmente en las trovas colombianas, cuando hay un empate entre trovadores, han implementado un último recurso que se apela a la memoria de los contrincantes. Se propone una rima consonante en cuarteta, ya sea doble o simple, y las rimas que vayan utilizando ambos trovadores no pueden volverse a repetir. De esta manera, los trovadores, aparte de tener el reto de elaborar las rimas, tienen que recordar qué palabras se utilizaron para no repetirlas. Cuba tal vez sea el país más desarrollado teórica y prácticamente sobre la improvisación y la memoria. Y ese desarrollo lo han hecho los mismos trovadores cubanos, quienes se han convertido en investigadores o académicos. Es por esto que he preferido hablar de mnemotécnica y no de la memoria como un don divino, por ejemplo. Aunque no hay hasta ahora, por lo menos no que yo sepa, un estudio que demuestre la elaboración de una técnica original o precisa que se utilice en alguna cultura musical en nuestro país para desarrollar la memoria. Sin embargo, yo estoy seguro que la hay. Ciertamente, la memoria tiene su contraparte, que es el olvido. El olvido sistemático de las propias canciones o de los propios instrumentos, un precio que muchas veces se ha tenido que pagar para sobrevivir. Bueno, hasta aquí algunos apuntes sobre la memoria. El desarrollo del amor cortés en lo musical es ya un montaje complejo que tiene por lo menos dos vetas caminadas. El baile, propiamente la prohibición por mover de cierta manera el cuerpo, y el otro es la creación de la canción mexicana a partir de la dramatización del pobre, que para estas alturas, y sobre todo en el siglo XX, es indistintamente el indígena capitalino y los diversos grupos segregados de la ciudad. La música bailable será uno de los principales enemigos tanto del gobierno como de la iglesia, desde la colonia hasta el periodo independentista. Nombro algunos ejemplos. Los jarabes se prohíben, por ejemplo, no por la propiedad de los compases musicales, sino por los efectos que dicha estructura musical producen en los cuerpos, que no es melódica, sino rítmica. El jarabe se tolera hasta mediados del siglo XIX y llegará a hasta las salas de concierto, ya no como una música bailable, ya no como una música que lleva el ritmo por delante, sino como una música que privilegia lo melódico. El jarabe ya no se baila, se escucha, y es orgullo de la naciente nación mexicana. De ahí provienen, por ejemplo, los famosos aires mexicanos del siglo XIX. De esta manera se ha eliminado el baile y se ha escindido el cuerpo de la música, una especie de extractivismo musical. Eso fue el costo que esa estructura musical tuvo que pagar para sobrevivir. Después llegó el vals y el chotis, músicas igualmente bailables y que en su momento se prohibieron. Y aquí quiero comentarles un ejemplo muy curioso. El poeta Agustín A. Franco publicó el poema El Vals, poema romántico, en el Liceo Mexicano en 1844. En este poema relata que el origen del vals se lo debemos a un zapatero que, afligido por no tener trabajo, ruega al diablo la creación de un baile que desgaste los zapatos. El diablo lo escucha y crea el vals a cambio de su alma. Quiero compartirles, con su permiso, algunas estrofas poéticas de este poema, que es un poema muy interesante porque utiliza casi todas las estrofas poéticas del siglo de oro español. Estas que tengo aquí parece que son octavas reales, si no me equivoco. Sí. Está utilizando la octava real justamente en medio del poema, cuando
se hace esta petición que les acabo de comentar. Y bueno, dice el zapatero: era de noche y al fulgor del rayo, allá del Harz, en la elevada cima, un miserable artista de obra prima contaba sus desgracias a Satán. Pobre estoy y desnudo, le decía. Mi mujer y chiquillos no han comido. Chillan y me atormentan su chillido, como el manchego el ruido del batán. Los bailes mesurados de este siglo no hacen mella ninguna en los calzados. Por débiles que salgan y apretados, no he logrado abreviar su duración. Tú me puedes salvar, ángel caído, y haremos uno y otro un buen negocio. Yo el hambre dejaré el ocio, tú contarás con otra tentación. A ello pues, devánate los sesos, apura tu diabólico caletre, a las alas consigue que penetre algún baile infernal digno de ti, un baile aéreo, cual la danza rápida con que las brujas suelen saludarte, una danza en que puedas contemplarte retratando con místico buril. Sigue la petición del zapatero y aquí es cuando entra la voz del diablo. Cual lo pides será, dijo el diablo, privilegio exclusivo te concedo. De la danza infernal con un remedo, los calzados muy poco han de durar. Entonces nadarás en la abundancia, y cuando llegue tu postrer instante, colocado en un carro de diamante, en triunfo hasta mi trono bajarás. Y el poema sigue, ¿no? Con el arrepentimiento del zapatero, y que por cierto termina en décimas espinelas. Sobre la elaboración de la canción mexicana, no me detendré demasiado, pues ya lo he trabajado en otro lugar. Solamente quiero precisar que para la realización de un estudio serio sobre el amor cortés, aparte de involucrarnos en los estudios sobre el cuerpo y sobre el baile, es decir, en términos musicológicos, sobre el ritmo o los compases que todavía sobreviven hoy, que son los 6/8 o el diabólico 3/4 del vals. Tendríamos que recurrir a los trabajos de intertextualidad realizados en los estudios sobre lírica popular y lírica culta. Los trabajos de Pedro Enríquez Ureña son primordiales, así como los de Margit Frank. Por medio de la intertextualidad, la crítica de la lírica culta o de la llamada lírica culta y la lírica popular han podido sostener una realidad: las relaciones de estas dos líricas y la creación de nuevas formas poéticas a partir de dicha relación. Es decir, algo muy parecido al mestizaje cultural de sobrevivencia que apunta Echeverría. Así, memoria y amor cortés no son más que asimilaciones disfrazadas del deseo sexual y el rechazo, en última instancia, a la homogeneización cultural. Esta homogeneización cultural, en términos musicales, se da muy claramente con la homogeneización de las distintas afinaciones de las distintas culturas. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola. Todo bien. Vale, explorar. La memoria y el amor cortés como principios distintos de teatralización. Desde estos dos elementos podemos entender, creo yo, que la música no es más que la sucesión del tiempo dramático. Monsiváis parece entenderlo muy bien. Por ejemplo, al hablar del bolero, dirá, y aquí lo cito, que es un gran género autobiográfico. No que las canciones describan literalmente el viaje por este valle de lágrimas. Es que estas vidas serían muy distintas sin el acento sentimental, sin el melodrama que es tierra firme del bolero y la canción ranchera y el cine. No menciono las telenovelas porque un melodrama al servicio de los anuncios es en rigor un coitus interruptus.
En el desfiladero sobre el abismo, en el gusto por las ilusiones perdidas y ganadas, el oyente recuerda lo obvio. Un día sin escenificar el sufrimiento o sin contemplar y oír su escenificación es un día perdido. Hasta ahí Monsiváis. Así como asegura Bolívar Echeverría, y aquí lo cito de manera muy simple, la correspondencia de este modo de comportamiento, de esta estrategia de supervivencia, conocida como mestizaje cultural, con aquello que acabamos de describir como el procedimiento de la mesillena absoluta del barroco, es un hecho que no puede ser ignorado. Hasta ahí Bolívar. Que por cierto es muy interesante que Bolívar utilice la palabra de mesillena, porque en italiano mesillena bien quiere decir escenificación o puesta en escena, también tiene un significado de engaño. Y es justamente como lo refiere Echeverría, en las zonas periféricas de las ciudades del naciente siglo XVII americano, donde se fraguan estos nuevos modos de vida. Ahí, donde los últimos reductos de grupos indígenas sobreviven camuflados por el modo civilizado de vivir, es donde se han originado muchos de los ejemplos que ahora les compartí, pero a lo largo del siglo XX sufrirán un sinfín de migraciones. Y es por eso que estas expresiones musicales las encontramos tanto en el campo como en la ciudad hoy en día. Si la memoria que parte de la oralidad y el amor cortés son estrategias de supervivencia a partir de un montaje de teatralización, lo que se tendría que realizar es un ejercicio de desmontaje necesario para descubrir de qué maneras se fue construyendo este andamiaje cultural. Asumo por ahora que el gran límite de mi investigación es que no me enfoque en una cultura musical en específico, para determinar de manera precisa mis afirmaciones, que son por ahora hipotéticas. A modo de conclusión, trato de resumir lo dicho. El ejercicio de la memoria en nuestro país, después de la conquista, tiene que ver con la aparición de algunos géneros musicales, sin la asimilación de la grafía musical de los estratos sociales que quedaron marginados. Esta no asimilación tiene que ver con varias circunstancias, dependiendo de la cultura musical a la que se haga referencia. Pese a eso, toda no asimilación de la escritura se convirtió pronto en un desarrollo musical distinto del acumulativo y valorativo que se germinó con la partitura como tecnología de representación musical. Además de esto, la pronta construcción de instrumentos similares a los europeos y la ejecución de diversas músicas europeas dieron origen al gran cúmulo multisonoro con el que se cuenta en la actualidad. La oralidad fue el proceso sonoro por antonomasia, parece ser. El paso a la escritura se ha dado de maneras complejas y muchas veces se mantiene en secreto por los ejecutantes. No solo eso, la presencia de la escritura musical dio pie al intercambio mercantil musical. De la misma forma, el amor cortés fue la opción frente a la amenaza de la Inquisición de destruir la música y los bailes deshonrosos que diversas culturas musicales tuvieron para poder sobrevivir hasta el día de hoy. Las batallas entre músicos que se realizan a lo largo de nuestro país en diferentes ambientes populares son la clara expresión de esto último, en donde se tienen que faltar al respeto o pelearse, digamos, de una manera respetuosa. Solamente quiero terminar con una acotación muy corta. Y es que no concuerdo con la visión de Bolívar sobre la América del Norte, en la que, según él, y aquí lo cito, la civilización europea liberó un inmenso territorio, lo limpió de seres humanos y de animales y plantas disfuncionales, y pudo extenderse sobre él a sus anchas. En cambio, en la parte sur de América, su imposición debió seguir otros caminos. Para europeizar la antigua América, la civilización europea
debió americanizarse, debió reconstruirse de sus bases a la manera americana. Hasta ahí Bolívar. Yo creo que, a diferencia de lo que dice Bolívar Echeverría, tendríamos que investigar más sobre esta americanización o europeización, pero en América del Norte. Porque si bien Bolívar dice que en América del Sur la civilización europea debió americanizarse, debemos entender que en América del Norte muchos de los procesos de los pueblos norteños, la civilización indígena tuvo que americanizarse y tuvo que europeizarse. Y aquí me refiero a los estudios sobre comunidades apaches y comunidades chichimecas. Una cosa que me gusta demasiado, pero creo que no se ha desarrollado en términos culturales como la parte sur de América. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Y bueno, yo creo que podríamos abrir momento para preguntas o comentarios, por favor, si alguien quiere. Por favor. Sí. Bueno, lo que me pide sobre explicar más lo último, en realidad es más una intuición que otra cosa, y parte de un interés personal o de lecturas personales al respecto, sobre todo porque bueno, un poco en términos generales, la idea de América del Norte o el proceso civilizatorio de América del Norte tiene que ver mucho con esta idea de una limpia casi total de seres humanos, ¿no? Con un eufemismo muy extraño que utiliza Bolívar Echeverría, limpiar de seres humanos y de plantas, ¿no? Y curiosamente, en los estudios historiográficos al respecto, parece ser lo contrario. Digo, no que no se haya aniquilado a los pueblos apaches, chichimecas, en términos muy generales, sino que más bien la manera en la que sobreviven esas culturas en la actualidad son culturas muchísimo más teatralizadas que las culturas originales de la parte sur de América, tanto que no son perceptibles, ¿no? Por muchas razones. Y algo que dicen algunos personajes de algunos pueblos apaches, como los chiricahuas, por ejemplo, es que sin que ellos supieran, la cultura apache, estoy hablando en términos muy generales, sobrevive no solamente en la comida, por ejemplo, sino en el uso medicinal de las plantas. Si ustedes van al norte, es muy común estas famosas hierberías, ¿sí? Que son hierberías que no se desarrollan a partir del intercambio con el Caribe, por ejemplo, como puede ser muy marcado en el sur, las hierberías, ¿no? Sino que son hierbas que o tradiciones de hierbería que parten a partir de las localidades, ¿no? Este tipo de elementos pasan desapercibidos.
Y es curioso que Bolívar diga que más bien este tipo de cosas se extinguieron o se limpiaron, ¿no? Yo creo que más bien la tarea es no fijarse en el desarrollo, bueno, no que no fijarse, sino poner más atención en el desarrollo de América del Norte, en estas estrategias de sobrevivencia, porque me parece que pudieran ser más interesantes por el hecho de que no, son prácticamente imperceptibles. Ese es el principio del desacuerdo con Bolívar, ¿no? Que es un desacuerdo un poco falseado porque él no se está refiriendo propiamente a América del Norte, ¿no? Y lo último sobre la etnomusicología, yo cada vez estoy más convencido que para estudiar música en términos filosóficos, tenemos que dejar de lado la filosofía y enfocarnos a estos estudios. Tal vez sea una posición incluso personal al respecto, pero creo que tendría más desarrollos que darse en el planteamiento filosófico de la música. Gracias. Sí, hay otro comentario. Nada más precisar que quien esté conectado por Zoom, si quieren hacer llegar preguntas o comentarios, lo pueden hacer pueden hacerlo a través del chat, por favor. Adelante. Sí, sí lo pensé. Es casi un movimiento natural, leyendo a Echeverría, pensarlo. Bueno, me parece. Lo que pasa es que no hablo de blanquitud porque quería desarrollar lo más que pudiera, que es algo muy elemental, me parece, lo que presento, a partir de la teatralización. Pero es cierto, estas decisiones del cuerpo y la música, por ejemplo, lo que hacen
es blanquear de alguna manera las estructuras musicales y presentarlas, ¿no? O, digamos, revestirlas de cierta dignidad, por así decirlo, para que sean dignas de presentarse en un espacio que normalmente no se presentaría. Ahora el jarabe es prácticamente desconocido en términos generales, ¿no? Pero en muchas regiones del país el jarabe sigue siendo una música bailable y una música importante para las comunidades, que no ha pasado, por lo menos no por un elemento, por un proceso de blanquitud tan complicado como pasó con el nacionalismo musical, por lo menos en México. Pero está totalmente relacionado con la blanquitud, ¿no? O sea, y un poco esta idea del jarabe representado en una sala de concierto, aunque está blanqueado, por así decirlo, la estructura musical está blanqueada y está escindida del cuerpo, sigue teniendo un principio de teatralidad, ¿no? Por el mismo espacio en el que se representa. Como dice Bolívar Echeverría en este texto del barroquismo en América Latina, se necesitan 3 elementos para una representación, ¿no? Los actores, por así decirlo, el público y el hecho representacional, ¿no? Y eso en la blanquitud, digamos, de la música sigue estando, ¿no? La teatralización en la blanquitud o en los procesos de blanquitud sigue estando presente, ¿no? Lo interesante, creo yo, es poder desilvanar cómo funcionan esas representaciones, o cuáles son los elementos, o cómo han llegado esos elementos a ese tipo de representaciones. Muchas gracias. Enrique Medina pregunta, ¿cómo se manifiesta el ethos barroco en Estados Unidos en los pueblos migrantes? ¿El ethos barroco? Ajá, en los pueblos migrantes que están en Estados Unidos. Bueno, esa es una pregunta muy complicada porque los pueblos migrantes en Estados Unidos, supongo que simplemente hablando de los pueblos migrantes que solamente parten, digamos, de México a Estados Unidos, ya es muy complicado. Yo hablaría por lo menos de 2 ejemplos muy interesantes, que es la música llamada Tex-Tex y bueno, parto primero de ese, que es una especie de resistencia tanto del rock and roll de los años 60 como de la música ranchera. Y las fusiones, digamos, que se realizan a partir de ahí son totalmente complicadas, ¿no? Yo siempre he dicho que los mejores acordeonistas de música norteña están en Estados Unidos y son migrantes, ¿no? O hijos de migrantes, por ejemplo. Y curiosamente, en esos polos, por así llamarlos, de resistencia musical, está el desarrollo industrial de ese tipo de música, ¿no? Que es una cosa muy interesante. Por ejemplo, nosotros pensamos en los Tigres del Norte y no pensamos que en realidad son de Estados Unidos, y su desarrollo musical lo generan a partir de Estados Unidos, en una industria musical que se genera en Estados Unidos, ¿no? Tenemos un poco el bagaje, la atmósfera cultural de que son un grupo representativo de cierta cultura mexicana, pero en realidad es un grupo desarrollado en estas latitudes, ¿no? De los pueblos migrantes. Ahora, muchos músicos tradicionales de distintas regiones del país tienen la opción de ir a Estados Unidos de forma ilegal, porque allá tienen más trabajo como músicos tradicionales. Entonces llegan a comunidades donde se reagrupa su gente
y a pesar, tienen más trabajo porque circula más dinero y el intercambio mercantil les favorece. Entonces muchos lo que hacen es una especie de migración mixta, por así decirlo, que van medio año a trabajar como músicos y se regresan a seguir trabajando la tierra o algún oficio que generen, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una gran cantidad de resistencias y de este desarrollo del etos barroco que a mi modo de ver se desarrolla a partir de esta teatralización absoluta, ¿no? Bueno, yo respondería a eso por ahora. No sé. Por favor. Gracias. Oye, Memo, a mí me parece muy interesante que abras esa línea de investigación sobre música y mnemotecnia o memoria, pero yo creo que la hipótesis básica es equivocada. Yo tengo la idea de que el proceso tan radical de teatralización que se hace en el barroco del 16 sobre todo, es justamente porque no hay un cuerpo para generar una memoria. Entonces, justamente lo que hacen los procesos barrocos, de manera muy radical los procesos indoamericanos, es tener que hacer un montaje de teatralización porque la red comunitaria está absolutamente perdida para generar esa memoria de manera natural. Entonces, justamente el proceso de teatralización es un proceso tan radical que ni siquiera acontece como memoria, sino acontece como presencia absoluta, ¿no? Como misa en escena, como engaño absoluto. O sea, por ejemplo, en la conferencia de ayer de Reiko, veíamos cómo esta memoria ni siquiera se puede ir sedimentando. O sea, pasan 3 siglos donde la fiesta patronal de la Ciudad de México es la fiesta de San Hipólito y está totalmente borrado. Entonces yo creo que el proceso mnemotécnico de los pueblos en resistencia es un proceso sabiamente abandonado y entonces entran a un proceso de espectacularidad, ¿no? De especulación con la memoria. Y lo mismo pasa con la música. Y los estudios del amor cortés indican pues que se trata ya de amores propiamente mercantiles, donde generan representaciones mnemotécnicas de segundo, de tercer orden, que no están realmente enraizadas en los procesos comunitarios. Entonces yo creo que la hipótesis de la teatralidad es más bien a falta de posibilidades reales de memoria. Y Cuba me parece un buen ejemplo, ¿no? Cada 20 años cambian el proceso radical musicológico de América Latina, ¿no? Igual que en Estados Unidos. Entonces yo creo que la idea, me parece a mí que la hipótesis de pivote es cuestionable, ¿no? O que hay que volverla a pensar. Sí, yo justamente partía de pensar la hipótesis justamente en que el amor cortés no es un elemento enraizado en las culturas musicales, sino que es una pose para sobrevivir, ¿no? Y alimentar otros códigos culturales que se presentan de alguna manera ocultos en esa expresión del amor cortés, ¿no? Y por eso metía esto del jarabe, porque creo que cuando en la actualidad escuchamos algunos de los aires mexicanos, sobre todo de la segunda mitad del siglo XIX, que están mayormente compuestos por jarabes, lo que escuchamos no es una especie de romanticismo musical, ¿no? Un desarrollo muy elevado de romanticismo musical, pero que digamos en el fondo está cobijado por una estructura de jarabe, es decir, el ritmo de jarabe se mantiene, ¿no? Estos compases en general de 6 octavos se mantienen. Y parece ser que esa es una pose, ¿no?, romántica que no comparten las culturas musicales de los pueblos originarios. Bueno, a mi modo de ver.
Y sin embargo, esos mismos jarabes blanqueados, como bien compartía Ángeles, en algún momento de la historia del país son reasimilados por las culturas, pero no son reasimilados para enraizarse, ¿no? Para seguir teatralizándolos o jugando con ellos. Y más bien yo pienso que es eso, ¿no? Y que la idea de la memoria es justamente otra idea que no está enraizada en los pueblos originarios, que es muchas veces el olvido parte de esa teatralización. Ahora, yo pienso que tanto no están enraizadas que se permite muchas veces jugar con la memoria y jugar con esta idea del amor cortés. Bueno, yo parto de ahí y según un poco lo que entiendo, creo que no estaríamos tan distantes. Ahora, justamente a falta de posibilidades de la memoria, por lo menos en la música, se crean técnicas de memoria, ¿no? Y estas técnicas de memoria son muy sofisticadas y son teatralizadoras o teatralizantes también, que por eso me llaman mucho la atención, que en otros procesos culturales no se generen técnicas de memoria y se generen más bien una especie de técnicas de olvido. Por eso me llama la atención lo de la memoria, pero yo creo que también, claro que me falta bastante desarrollo, ¿no? Pero en principio yo estaría de acuerdo con lo que dicen. Es decir, tanto la técnica de la memoria desarrollada en la música como la sofisticación del amor cortés son artilugios o teatralizaciones o engaños para montajes, digamos, justamente de sobrevivencia, ¿no? Pero que difícilmente se enraizan en las culturas musicales como tal, ¿no? A pesar de que sean prácticas que se desarrollan, inclusive en momentos importantes de las comunidades, ¿no? Es decir, a falta de una memoria, a falta de una expresión que no esté prohibida del deseo sexual a partir de la música o el baile, y ante la imposibilidad de saber que no la van a tener, lo que crean son estas especies de artilugios, que más bien yo pienso que hay que entenderlos como eso, ¿no? Por eso solamente me estoy acotando a esta idea de la teatralización absoluta. Tal vez no, bueno, más bien no está muy desarrollado en el trabajo, pero creo que estoy de acuerdo contigo. Ahorita me estoy recordando otra cosa que dijo Ángeles sobre una especie de espacio intermedio entre lo posensorial y lo preconceptual, que justamente tendría que ser el espacio de la escenificación o de la teatralización. Y ahorita estoy recordando un elemento que es importante en muchas músicas o culturas musicales, que es el espacio del sueño. Y la revelación de cantos por medio del sueño a los músicos. Este relato es continuo en las investigaciones etnomusicológicas y que pudiera ser un buen camino, digamos, o vereda de investigación al respecto. El sueño parece ser esta teatralización del mundo, donde se aprende, se memoriza el sueño, se memoriza la canción en el sueño, se memoriza la enseñanza en el sueño, y se lleva a la vida cotidiana como otra teatralización más de una teatralización de por sí ya compleja que sería el mismo sueño. Hay un comentario, una pregunta. ¿Consideras que las disposiciones corporales que se teatralizan durante la oración
Los rezos o las ofrendas actuales hacen parte de la memoria heredada de los pueblos originarios que se resisten, sin saber que lo hacen, ante la intención de cosificar los rituales propia del capitalismo crediticio de hoy. Yo creo que, o sea, un poco la gran complejidad que yo veo en contestar estas cosas es que siempre estamos ahorita, por lo menos ahorita, en un terreno muy general, ¿no? Y los desarrollos de los rituales que son en un principio teatralizaciones de la vida o de cierta cosmogonía de las comunidades, tienen varios desarrollos en los que la mercancía está en juego, ¿no? Y eso es algo muy interesante porque la mercancía en los rituales, donde participa la música, aunque participa de formas muy diversas. Y habría que precisar muy bien qué tipo de rituales, para hablar qué tipo de dinámicas de intercambio mercantil se desarrolla, porque el mismo músico participa como una especie de mercancía, pero una mercancía muy extraña, ¿no? Una especie de mercancía itinerante. Pues no por nada el músico tiene mucha relación con los famosos arrieros, ¿no? Que van haciendo este comercio de pueblo en pueblo, intercambiando mercancías, y es un poco la labor del músico tradicional, ¿no? Ir de pueblo en pueblo intercambiando mercancías, pero un intercambio ya muy distinto al intercambio capitalista, global, digámoslo así. Ahorita estoy pensando en los altares de Día de Muertos. Digamos, todas esas ofrendas juegan también como mercancías, ¿no? O jugaron como mercancías, en las que el valor de uso se detiene de alguna manera en el altar, ¿no? Y llegan como mercancías, pero se transfiguran en una ofrenda espiritual. Pero sí, o sea, por lo menos la ritualidad de los diferentes pueblos a partir de la música genera un comercio interesante y complicado. Ya te adelantaste un poquito con lo que yo te quería preguntar, porque ya mencionaste algo sobre el olvido, pero justamente yo te quería preguntar, has hablado como estos procesos mnemotécnicos, más bien estos dispositivos o técnicas hacen que una forma de resistencia, pero me interesaría preguntarte sobre cómo también el olvido, justamente la contraparte, podría funcionar de esa manera, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en los ejercicios de improvisación, justamente, ¿no? O sea, esto que se ofrece por ejemplo, en un intercambio entre dos músicos y desaparece, ¿no? Que no llega, por ejemplo, a grabarse, ¿no? Para después ofrecerse en otro lugar, ¿no? Entonces, ese punto me parece interesante, ¿no? Como también dentro de estos dispositivos puede haber una dialéctica ahí entre mnemotecnia y olvido como resistencia en cierta medida, porque no escapa totalmente a la mercantilización, pero que está allí presente. Bueno, eso es muy interesante, sobre todo si lo analizamos a partir de la mercancía, de los dispositivos de grabación de la música. Y justamente el ejercicio de improvisación es una estrategia de mnemotecnia en muchos pueblos, porque la gente se acuerda de los versos que dijo el poeta, porque no tiene de otra, ¿no? Se tiene que acordar. Y naturalmente desarrollan, bueno, digo, no naturalmente, digo, es una especie de artilugio necesario para recordar lo que dice el improvisador. Yo recuerdo mucho la anécdota del indio Naborí, que es un improvisador cubano, y bueno, falleció. Es una leyenda en la que una vez estaba improvisando una décima y volteó a ver al cielo
Entonces había una campana en la catedral y estaba la luz de la luna, ¿no? Y un poco lo que decía el indio Naburí es, eh, bueno, no recuerdo yo el verso, pero la idea es que la luna, digamos, el reflejo de la luz de la luna, la luz de la luna se reflejaba en la campana como una sinfonía muda, armónica y demás, ¿no? Ahorita no recuerdo bien la cuarteta. La gente se sorprendió, digamos, de la figura retórica de la sinfonía muda. Era lo que más les llamaba la atención. Se sorprendieron tanto que fueron con Nicolás Guillén a comentarle, oiga, este señor hace unos meses dijo esta poesía, ¿no? Y queremos saber si es posible una sinfonía muda. El gran dilema era sobre la sinfonía muda, ¿no? Nicolás Guillén lo que dice es que no sabría decirle si es posible o no es posible, pero lo que era cierto era que ese señor era un gran poeta, ¿no? Para improvisar unos versos de ese talante tenía que ser una persona increíble, un poeta increíble. Y aquí lo interesante es que ese verso quedó en la memoria de la gente, ¿no? O sea, un poco la importancia de comentarles esto ahorita. A partir de la grabación se generan otras dinámicas de técnicas de la memoria, ¿no? No quiere decir que se interrumpan o que la mercancía llegue a interrumpir esos procesos, ¿no? Ahora, ciertamente a lo que se teme es algo que está ahí y me parece que es irremediable, que es el olvido. Y esa es la gran realidad de muchas de las culturas de los pueblos originarios o pueblos segregados en el país. Ante esa realidad, lo que hay que hacer es técnicas de supervivencia a partir de la memoria. Y la improvisación es una de ellas. Que es una técnica que me parece que está muy complejizada. Es decir, una técnica de la memoria que parta de la improvisación pareciera ser una especie de dicotomía, ¿no? Es decir, se tendría que recurrir, no sé, por ejemplo, a la escritura, ¿no? O sea, el mismo hecho que la Odisea o la Ilíada lleguen a nuestras manos como libros, quiere decir un poco eso, ¿no? De estos grandes cantos, ¿no? Hay un cantor serbocroata que se llama Guededovic, y ese señor lo encontraron unos etnomusicólogos ingleses en un bar me parece que de Croacia, ¿no? Un bar, es decir, una cantina. Y lo que estaba haciendo era cantar versos tradicionales. Y le preguntaron que si se sabía más y les contó la historia de una boda. El gran problema es que contarles esa historia duró una semana cantando el señor. Por ahí hay algunas grabaciones en internet cortas, ¿no? O sea, ni siquiera está la grabación completa de este canto. Hay un documental que me parece que está subtitulado en inglés, y ese no recuerdo si está en internet o no. Pero tiene que ver con este tipo de cosas, ¿no? Se me escapó un comentario. Sí, un momento. Dice, hola de nuevo, no escuché completa la ponencia, pero en las escuelas de música se les distingue por completo de los movimientos culturales concomitantes. Por ejemplo, la música, la pone entre comillas, de Vicente Fernández o los conciertos masivos son más bien considerados manifestaciones culturales con poca o no poco contenido como música. De modo que los estudios filosóficos tendrían quizás la misma ponderación. Bueno, entonces habría que elucidar cada uno de los elementos dichos. Felicidades, es muy difícil generar categorías nuevas.
Bueno, ¿se oye? Sí, bueno, quisiera hacer una leve defensa de Bolívar Echeverría. No, porque la referencia que hiciste, pues se basa más bien en una especie de esquema que todos hemos aprendido en la escuela, que digamos que hubo técnicas de conquista diferentes, que los españoles, cuando conquistaron América, permitieron el mestizaje. O sea, no. En cambio, los ingleses, cuando conquistan el territorio norteño, basan su conquista en un proceso de extinción, ¿no? Eso es totalmente cierto como esquema. Ahora, quizás habría que problematizarlo, porque esa extinción pretendida de los nativos americanos, pues nunca fue completa. Tuvo distintas versiones. En fin, era un poco quizás para matizar esta idea bolivariana y me hizo que me acordara, porque me impresionó mucho la conferencia sobre la fiesta de San Hipólito, donde está presente la memoria y está presente la fiesta. Y tal como yo lo interpreté, no sé si me equivoco, no sé, es decir, yo interpreté que la función social de este festejo que se realiza cada año tiene un elemento opresivo. Y lo digo también pensando en que Bolívar Echeverría ha tematizado el tema de la fiesta, pero la fiesta también puede tener un elemento ominoso, un elemento opresivo. ¿Por qué? Porque se está celebrando el triunfo sobre los indígenas y cada año se está recordando esa derrota y el mensaje que se le está dando al espectador es: acuérdate que fuiste vencido y acuérdate que San Hipólito es más poderoso que todos sus pretendidos dioses, ¿no? Entonces, la memoria también se está asociando a la fiesta, pero también se está asociando a un hecho histórico que significa la opresión. Y regresando a la idea del exterminio, y ya que utilizaste mucho la idea de la teatralización e incluso teatralización absoluta, que no sé si tampoco sea un concepto viable. Una teatralización absoluta pues es volverlo todo teatro y olvidarte del mundo o crear otro mundo que se separa radicalmente del mundo en el que vivimos. Pero esta idea de la extinción de los indígenas por asociación de ideas me hizo pensar en ese extraordinario ejercicio de teatralización que son los western. Este género, una invención del cine norteamericano, no estará celebrando, digamos, no será un poco el equivalente de la fiesta de San Hipólito, pero llevado a la cultura norteamericana. O sea, una forma de celebrar año por año que los blancos han derrotado a los indígenas, ¿no? Pero también podríamos encontrar el lado ambiguo de esto. Están celebrando algo que nunca ha tenido un éxito total, porque sigue habiendo indígenas, ¿no? Sigue habiendo comunidades de apaches, de distintas denominaciones indígenas. En fin, bueno, ese era mi comentario. Reiko quiere comentar. ¿Te voy a cantar? ¿Sí? Buenas tardes, hola. Yo no sé si el marco de filosofía de lo barroco hace una distinción entre lo que es la fiesta. Dentro de la fiesta porque hay fiesta patronal, hay carnaval, ¿no? Entonces el carnaval es cuando yo creo que entra todo eso, lo que tú dices del sueño, de lo que no se ha podido realizar en la realidad. En carnaval sí lo puedes hacer, ¿no?
Entonces, no sé si tal vez en el estudio de la fiesta hacemos este tipo de distinción. Otra cosa yo quería mencionar es que fiesta hay de todo tipo y yo ahora estoy en un proyecto donde en Perú, pero eso es siglo XVI, surge un tipo de baile, Takionkoi, que se pensaba que era una fiesta donde los indígenas esperaban su Mesías y bailaban festejando la llegada de Mesías, ¿no? Una demostración de rebelión de parte de los indígenas, pero también estamos viendo que a lo mejor hay una posibilidad de que eran los víctimas del mercurio, de que eran enfermos y que lo que pasa es que quién eran los que realmente estaban detrás de hacerlos desfilar. Y entonces la interpretación sería diferente. Sería una protesta a lo que es la empresa minera, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, cada caso también habría que mirar de otra manera y yo creo que es importante clasificarlos bien. Gracias. Muchas gracias. Yo nada más quiero comentar que sí, la memoria como castigo es un recurso y esta idea del western, ahorita estaba pensando en el indio Jerónimo, el último de los líderes apaches, ¿no? Creo que justamente del pueblo Chiricahua, que al final de su corta vida se hace capturar por el gobierno de Estados Unidos y se convierte en un actor hollywoodense muy famoso, ¿no? Y en una especie de bestia de circo, lo traen exhibiendo por todo Estados Unidos, viendo cómo capturan al gran líder Jerónimo. Y participa en numerosos westerns como villano, ¿no? Y como eterno vencido, y una especie de teatralización de su propia realidad, ¿no? Es decir, es vencido constantemente en la teatralización de las películas de western. Jerónimo termina muerto encima de su caballo rumbo a México, a lo que ahora es el estado de Chihuahua, muerto por alcoholismo, ¿no? Termina alcohólico y termina muerto encima de su caballo. Es un poco la gran figura para mí de esto que menciona, ¿no? De la memoria como castigo hasta el término de la vida. Supongo que Jerónimo pensaría en más que Bolívar Echeverría en la teatralización absoluta del western. Ahora, lo que hace Echeverría es solamente desarrollar la propuesta de Adorno, de la decoración absoluta, esta decoración absoluta que dice Adorno, y lo que está proponiendo Echeverría es más bien que la decoración en el barroco se vuelve una teatralización, ya no una teatralización o una escenificación que te pone a la vida de frente, sino una teatralización de la misma vida. Y en ese sentido es que habla de lo absoluto. Un poco por eso mencionaba estos ejemplos de la gente que recuerda todo, ¿no? O el famoso cuento de Borges, porque estos personajes terminan convirtiéndose en una especie de
de locura infernal, ¿no? Que no puede parar. ¿Algún otro comentario, pregunta? Y lo del carnaval sí es como un sueño. Es un espacio indeterminado en el que solamente sucede en la fiesta, ¿no? Y hay permisos para realizar los carnavales. Que todavía en la actualidad están muy sujetos a la idea de lo divino, ¿no? Bueno, si no hay más comentarios y preguntas, entonces pues damos por concluida esta mesa. Y pues muchas gracias, Guillermo, muchas gracias a ustedes. A las 12 tenemos otra mesa más. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Gracias.